Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. La competición más importante a nivel de clubes del viejo continente no siempre tuvo el mismo nombre ni tampoco el mismo formato. Hoy, en la hora del té, en su episodio estreno, vamos a hablar un poco de los jugadores, equipos y curiosidades más importantes de lo que fue la antigua Copa de Europa a lo que conocemos hoy como la UEFA Champions League. Sin duda alguna, tenemos que empezar hablando de aquel Real Madrid que fue capaz de ganar 5 campeonatos seguidos desde el inicio de la competición en el 1955 hasta la última final de esa seguidilla en el 1960. La bandera o las banderas de ese conjunto formaban parte de jugadores como Alfredo Di Stéfano, sin duda alguna más importante, Paco Gento, Raymond Kopa, francés, de los mejores de la época, y obviamente el húngaro Puskás. Creo que el argentino Alfredo Di Stéfano fue el más importante, logró anotar en 4 finales de las 5 que ganó. Incluso en el 1960, la última final del argentino ganada, quedará para la historia, porque fue la final con más goles anotados en la historia de la competición. Hace no mucho se cumplieron 60 años de aquella noche, que es curiosa no solo por el resultado, sino porque también los goles del Real Madrid al Eintracht de Frankfurt, ese partido quedó 7-3. Y los goles del Real Madrid lo anotaron solamente 2 jugadores. Alfredo Di Stéfano, que anotó 3, y Puskás, que anotó 4. Un resultado absolutamente abultado y que probablemente no volvamos a ver en lo que hoy conocemos como la UEFA Champions League. Hay que poner un asterisco en el año 1958 porque en ese año ocurre una de las tragedias más importantes que ha sufrido este torneo, y es que el Manchester United, luego de vencer a la Estrella Roja de la antigua Yugoslavia en un cruce de cuartos de final, el equipo se estaba devolviendo en una escala en el aeropuerto de Múnich. Pasa la tragedia, el avión tiene un accidente y en ese accidente mueren 23 personas, entre ellas 8 jugadores. No obstante a esto, el torneo no se canceló, los cruces tampoco se cancelaron. El Manchester United tuvo que jugar el partido de semifinales contra aquel Milan de Cecere Maldini. Obviamente, partido que perdieron. Y que quedará la historia como aquella oportunidad en que la UEFA pudo hacer algo y no lo hizo. Pero volvamos al fútbol. Y es que, como le comentaba, esa final entre el Eintracht de Frankfurt y Real Madrid terminaban con broche de oro ese gran equipo de la Casa Blanca que pudo dominar Europa por esos 5 años. Luego, en la década siguiente, la década de los 60, me parece a mí que fue una década dominada por los entrenadores. Me parece que se destacaron 2 más que el resto, como lo fueron Bela Gutmann, el húngaro, y Helenio Herrera. El primero pudo ganar con el Benfica los únicos 2 campeonatos europeos que tiene el equipo portugués, incluso de manera consecutiva, en el año 1961 y en el año 1962. En este último contaba con la gran importante presencia de Eusebio, quien probablemente sea el jugador portugués, el mejor jugador portugués del siglo XX. Porque Figo
tuvo grandes rendimientos en este siglo, pero también en el siglo XXI. Así que la Pantera Negra seguro fue una gran figura en su equipo, el Benfica, y también en su selección. Luego Bela Goodman, después de ganar ese segundo campeonato con el Benfica, decide pedir un aumento de sueldo y el equipo le dice que no. Luego de que le dice que no, el señor Goodman decide soltar la siguiente frase: sin mí no van a ganar una Copa de Europa en 100 años, lo cual retumbaba en aquel entonces, pero por cosas del destino tuvo razón, ya que el Benfica jugó 8 finales europeas combinadas entre Copa de UEFA y Copa de Europa y no ganó ninguna. Si me preguntan a mí, creo que tiene algo que ver, una influencia, así sea menor, pero sí que la tiene. Así que bueno, me parece una curiosidad importante porque este equipo tuvo la oportunidad de volver a ser campeón y no lo logró. Como les comentaba, el otro técnico que también se destacó en esta década, que me parece de los más importantes del deporte, Helenio Herrera, el argentino, con su Inter de Milán, logró ser bicampeón con jugadores como Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola y Luis Suárez. Ese Luis Suárez que había perdido una final de Copa Europa contra el Benfica de Goodman, pero estando en el Barcelona. Este jugador, Luis Suárez, es el único español que ha logrado ganar el Balón de Oro. Pero Helenio Herrera no solo fue importante porque ganó, sino que también fue importante porque potenció la idea, no la inventó, la potenció, la idea, el sistema de juego del catenaccio. Un sistema de juego que, bueno, caló bastante fuerte en el fútbol italiano por muchísimo tiempo y hasta hace no mucho lo seguimos viendo. Así que yo creo que el argentino fue sin duda uno de los directores técnicos más influyentes del fútbol. En el 1966 el Real Madrid gana otra vez la Copa de Europa, y en esta ya no está Alfredo Di Stéfano, perdón, pero sí está Paco Gento. Se convierte en leyenda porque así él es el único jugador que tiene 6 Copas de Europa en la historia del fútbol. Puskás solamente pudo lograr 3. Así que bueno, el español es leyenda acompañado con el argentino de la Casa Blanca sin ninguna duda. Luego, en el 1967, el Celtic de Glasgow se convierte en el primer equipo británico en ser campeón de la Copa de Europa. Y un año después lo logra otro, pero inglés, el Manchester United, que 10 años antes había sufrido la tragedia del avión, pues logró reconstruirse de la mano de su entrenador Matt Busby, la figura sin duda alguna que era Bobby Charlton, y bueno, probablemente el mejor de ese equipo, que se llamaba George Best, haciéndole, bueno, honor a su apellido. También tenía la compañía de Denis Law, un escocés que por mala fortuna no pudo jugar la final, pero estos 3 jugadores sin duda alguna se convirtieron en leyenda del club. Incluso en el estadio del Manchester United hay una estatua en donde los presenta a los 3. Así que es sin duda alguna historia del equipo inglés que se pudo reconstruir, lo cual me parece bastante increíble. Y si lo ponemos en la actualidad, tendría capaz el mismo valor. En el año siguiente, 1969, el Milan es campeón. Pero no me voy a quedar con este Milan, que podría hacerlo fácilmente, porque me quiero quedar con el subcampeón. Para aquellos que dicen que del subcampeón no se acuerda nadie, pues yo sí que me acuerdo,
porque este segundo lugar le perteneció al Ajax de Johan Cruyff y al de Rinus Michel, que habían tenido mucho éxito en Holanda, pero no habían podido ganar nada en Europa. Y este fue el primer acercamiento de estos dos genios del fútbol, que solamente les costó 2 años más para poder consagrarse con el torneo. Y no solo esto, sino que ganaría 3 veces de manera consecutiva. Este Ajax del fútbol total. El fútbol total, aquel sistema en donde todos defienden y todos atacan. El artífice de todo eso fue el señor Rinus Michel. Obviamente su mejor pupilo fue el holandés Johan Cruyff. Ganarían en el año 1971, 1972 y 1973. Una auténtica locura. La verdad que en esta década de los 70 se pudo ver un fútbol totalmente distinto al que veíamos antes en el mundo. La preparación física, de los jugadores aumentó. Y la verdad que me parece una época bastante importante para el fútbol que conocemos hoy en día. Luego de este Ajax vino otro equipo que también repitió un tricampeonato. Estamos hablando del Bayern de Múnich, que debutaba como campeón y bueno, se acostumbró a la gloria 2 años después también. La primera final tiene algo bastante curioso, porque es la primera final que se juega a doble partido, o bueno, a un segundo partido de desempate, ya que la UEFA estaba haciendo estas pruebas. En la final, en la primera final, el primer partido de esa final, que los enfrentó al Bayern de Múnich y al Atlético de Madrid donde jugaba Luis Aragonés y Miguel Reina, era el arquero de ese equipo, papá del hoy arquero Pepe Reina. Y en esa primera final fueron a tiempo extra. En el minuto creo que 114, algo así, el Atlético de Madrid estaba ganando 1-0 con gol de Luis Aragonés y el Bayern empató en el minuto 120. O sea, imagínense lo cerca que estuvo el Atlético de Madrid de ganar su primera Copa de Europa. Pues jugaron el segundo partido de desempate 2 días después nada más. Y bueno, ese partido sí, la balanza se fue absolutamente con el Bayern, porque el partido terminó 4-0 con 2 goles del Torpedo Müller. Para destacar de ese Bayern, obviamente, bueno, el Torpedo Müller ya lo mencioné, pero el jugador más importante y uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol alemán, Franz Beckenbauer, un defensa central que podía jugar fácilmente en el mediocampo. Fue uno de esos primeros toscampistas que tuvo el deporte y lo ganó absolutamente todo. Él decía que los años 70 fueron fundamental para este deporte porque se vieron muchos avances, muchas cosas nuevas. Y esto, bueno, no es casualidad que en el Mundial del 1974 las dos grandes figuras que ya les mencioné de Europa, como Franz Beckenbauer y Johan Cruyff, hayan llegado a la final. Esa final que, bueno, ganó Alemania. Pero creo que no fue casualidad que se notó una diferencia una diferencia bastante grande. Se notó con los otros competidores, sobre todo los de Sudamérica, quienes habían dominado la década anterior, sobre todo Brasil. Pero bueno, el Ajax y el Bayern no serían los únicos equipos protagonistas de esta década. Ya luego de ellos vendría por así decirlo, una dinastía inglesa, compuesta por varios equipos, pero bueno, obviamente el que más resaltaba entre todos esos era el Liverpool. El Liverpool entrenado por Bob Paisley, y que bueno, la figura sin duda alguna era Kenny Dalglish, que hace poco incluso fue entrenador del Liverpool. En aquel entonces no fue el que logró, no pudo conseguir la primera Copa Europa
que ganaron en el 1977, pero sí que ayudó y bastante para conseguir la del 78, la del 81 y la del 83. Perdón, 84. Inglaterra metió en un periodo de 8 temporadas, me parece, 7 finalistas, porque en el 79 y en el 80 pasa algo bastante curioso, y es que el Nottingham Forest, dirigido por Brian Clough, y bueno, el arquero de ese equipo era Peter Shilton, quien sería después y es el jugador con más partidos en la historia de la selección inglesa. Ese equipo logró algo que nunca nadie había logrado, ni lo ha logrado, y creo que no lo va a lograr nunca, que es que ellos estaban en segunda división, al año siguiente ascienden, cuando ascienden ganan la liga, cuando ganan la liga el año entrante ganan la Copa de Europa y vuelven a repetir el campeonato, o sea, son bicampeones de Europa y se convirtieron en el primer equipo, y todavía lo son, que tiene más campeonatos europeos que ligas domésticas, lo cual es bastante, pero bastante curioso. También porque el Nottingham Forest no pudo volver a tener las glorias que consiguió en ese corto tiempo. Y así, bueno, en el 1982, el Aston Villa, ese Aston Villa que a veces da tumbos por la Premier League, un año desciende, otro año no. Ese Aston Villa quedó campeón en el 1982. Y es que en el formato de la Copa de Europa era eliminación directa. Se empezó con octavos de final, después mientras se agregaban más equipos, el formato cambió, se agregaron los 16avos de final. Pero bueno, sin duda alguna, este formato, este sistema, me parece a mí que favorecía a estos equipos que capaz hoy en día no son tan protagonistas, pero en esa dinámica de mata-mata pueden llegar a ser muy buenos. Y bueno, el Aston Villa lo aprovechó y fue campeón de Europa en el 1982. En el medio hay una pausa porque el Hamburgo se consagra con el trofeo en el 1983 y luego otra vez en el 1984 el Liverpool logra su cuarto trofeo de manera muy rápida. La verdad que creo que esta fue bueno, si creo o no, esta fue la época más gloriosa bueno, uno de los equipos más importantes de no solo de Inglaterra, sino del mundo, que incluso es el actual campeón de la UEFA Champions League. En el 1985 sucede algo que también es lamentable, porque es la final de Heysel en Bélgica, final que sería protagonizada por la Juventus y el Liverpool, aquella Juventus con la gran figura que era Michel Platini, que había ganado la Eurocopa, me parece que un año antes, en el 1984, con Francia, y era probablemente el mejor jugador del mundo en aquel momento. A él lo acompañaba Paolo Rossi, que también había ganado el Mundial 3 años antes con Italia y había sido goleador de ese Mundial. Esta Juventus era también dirigida por Giovanni Trapattoni. Él había sido campeón de Europa siendo jugador, pero con el Milan en los años 60. Era un equipo bastante compacto y con muchísimo talento. Pero lo importante, lamentablemente, no fue el fútbol, sino fue lo que ocurrió antes del encuentro. Y es que ambos grupos de aficionados provocaron una avalancha antes de que empezara incluso el partido. Y en esta avalancha hubo 39 muertos.
34 de estos muertos, de estos fallecidos, pertenecían al club turinés. Y aún así, el partido se jugó. Entonces, como les comenté, de la tragedia de 1958, en donde la había sufrido, en este caso, el Manchester United, en esta oportunidad lo sufrieron los aficionados. No deja de ser importante. Entonces, la UEFA tuvo la oportunidad de nuevo de poder actuar de la manera correcta y bueno, la desaprovechó. O sea, imagínense ustedes un partido en donde no ha empezado y se mueren 40 personas alrededor, 39 personas, por ya sea manifestaciones, ya sea por descontrol de los aficionados. Se murieron personas, sean 40 o una. Me parece que la importancia es la misma y creo que este partido no se debió haber jugado más allá bueno, de todas las influencias que habrán tenido para darle play a este partido. Así que bueno, esto no quedaría así, más allá de que el juego sí se terminó, se disputó. La UEFA suspendió a los equipos, no suspendió al Liverpool nada más, suspendió a los equipos ingleses en general por 5 años de competiciones europeas. Lo cual fue un durísimo golpe, pero me parece adecuado, me pareció adecuado en aquel momento. La suspensión porque me parece que fue la única manera de que todas estas cosas se terminaran de por sí de una vez. Y creo que fue positivo. Así que no aplaudo la decisión de seguir el partido, pero sí que le doy mérito a esta suspensión. La verdad que me pareció correcta. Y bueno, estos 80 no se terminarían de esta manera tan agria, porque vendría un equipo histórico a, a irrumpir en el fútbol italiano y europeo con un fútbol nunca antes visto. Al menos en Italia, con un fútbol capaz nunca antes visto, no, pero un fútbol muy distinto al que estaban acostumbrados todos en ese país. Porque bueno, como les comenté, Elenio Herrera, el argentino, con su catenacho, era un sistema de juego muy defensivo, con 5 defensores, capaz un defensor libre atrás de esa línea de 4, un solo delantero, mediocampistas que cumplieran varias funciones, pero más atrasados del balón. Y a finales de los 80 vino este Milan comandado por Arrigo Sacchi, que jugaba un fútbol, bueno, fantástico. Y bueno, cómo no jugarlo con protagonistas de la talla de Franco Baresi, Paolo Maldini, Costa Curta, Rijkaard, Ancelotti, Van Basten, probablemente el delantero más elegante que ha visto el fútbol europeo, y Gullit, ese trío holandés, Van Basten, Rijkaard y Gullit, que se unieron para darnos a un equipo verdaderamente de época. Si alguien les pregunta o si quieren hablar sobre algún conjunto, algún grupo de jugadores que haya marcado una época, sobre todo la de los 80, ustedes tienen que decir sí o sí el Milan de Arrigo Sacchi. Obviamente entre otros. No voy a decir que él fue el mejor de esa década, pero sí de los mejores, no solo de la década, sino de la historia, me parece a mí, del fútbol europeo. No tengo, la verdad, dudas sobre eso. Incluso esta Holanda, este grupo holandés, Van Basten, Rijkaard y Gullit, se lo unieron a otro grupo de holandeses para así poder ganar la Eurocopa de 1988, el único torneo internacional que ha podido ganar la naranja mecánica. Así que me parece fundamental mencionar a este equipo que pudo ser campeón 2 años consecutivos, 1989 y 1990. En el 1990
Y me río porque me recuerdo la frase que les comenté antes de Bela Goodman. En este año, en 1990, se la ganan al Benfica. Así que bueno, otra final perdida. Este Benfica lo dirigía Sven-Goran Eriksson, aquel técnico, bueno, en mi caso recordado bastante por su paso en la selección inglesa. Eh, ya estamos terminando casi. La verdad que bastante apasionante todos esos años de la Copa Europa con muchísimos protagonistas. Eh, y me parece que el final es digno, la verdad. Porque bueno, la última Copa Europa que fue disputada fue en la temporada 1991-1992. A partir de ahí se le cambió el nombre a lo que bueno, hoy conocemos como la UEFA Champions League. Se cambió el formato, hubo fases de grupos, eh, se- hubo bastante inventos de aquí desde el 1993 hasta hoy en día, que ya es el formato consolidado de fase de grupos, octavos, cuartos de final, semi y final. En aquel momento hubo, incluso en esos experimentos, hubo hasta dos fases de grupo. Pero el sistema que se inició en el 1955, sistema directo de octavos de final, cuartos, semis y final, permaneció hasta el 1992. Así que es importante remarcar esto. También remarcar que en estos campeonatos solamente iban los campeones de cada país. No es como ahora que van 4 equipos por liga. No, no, no. En aquel entonces era de esta manera. Y bueno, como les seguía hablando de esta última Copa de Europa, fue ganada nada más y nada menos que por el Dream Team de Johan Cruyff. Sí, ese Johan Cruyff que les comenté que había sido súper influyente como jugador en los 70, ahora lo estaba haciendo como entrenador. Así que me parece que la figura del holandés es para mí, en mi opinión, la persona más influyente que ha tenido este deporte tan hermoso. Lo fue en el Ajax y también lo fue en el Barcelona. Todo lo que podemos ver o todo lo que vimos con ese Barça de Guardiola tuvo una escuela. Y esa escuela, el pionero de esa escuela fue de esta escuela exitosa, porque una cosa es tratar de jugar con tu estilo y otra cosa es ganar con ese estilo. Y Johan Cruyff lo logró. Johan Cruyff lo logró en 1992 con un equipo plagado de estrellas y un equipo que jugaba un fútbol como a él les gustaba jugar. Algunos de los jugadores que tenía ese equipo, bueno, el portero era Zubizarreta, que hasta hace no mucho estaba en la dirigencia del Barcelona. Ronald Koeman, defensor holandés, que no sé si era defensor o centrocampista, era la verdad que se podía mover muy bien en toda esa zona del campo. Guardiola, bueno, también un mediocampista con muy buena salida del balón, también con excelente posicionamiento. Michael Laudrup, de los mejores jugadores daneses en la historia. Y bueno, obviamente Stoichkov, ganador de Balón de Oro. No me acuerdo si fue el año siguiente o 2 años después, o ese mismo año. Pero el búlgaro, un animal. Y así fue que nació esta escuela de Barcelona, esta escuela exitosa. Por allá por el 1992, que ganaron esa última Copa Europa, fue contra la Sampdoria de Roberto Mancini. Roberto Mancini, que hoy en día es el entrenador de Italia. Eh, entonces me parece que fue una bonita forma de darle el final a esta competición con ese Dream Team, golazo de tiro libre de Ronald Koeman para conseguir su primer trofeo. Ese fue el primer campeonato ganado por el Barcelona. Bueno, ya hoy tiene 5 me parece. Claro, ganaron el 2006, 2009, 2011, 2015, sí. 5 torneos. Bueno, ese fue el primero. Y la verdad me parece el mejor final para esta competición tan hermosa que a mí personalmente me encanta mucho. Me considero
un apasionado del fútbol europeo. Hay que remarcar, obviamente, que antes de esta competición hubo muchísimo fútbol, hubo muchísimos jugadores que también fueron protagonistas, pero bueno, no tuvieron la fortuna de poder jugar en la Copa Europa, porque no se les ocurrió antes, la verdad, esta maravillosa idea que hasta el sol de hoy, bueno, nos gusta tanto, nos apasiona tanto, y me parece el mejor final, el Dream Team de Johan Cruyff. Eh, yo creo que hay bastante para analizar, jugadores que destacan mucho, en la década de los 50 Alfredo Di Stéfano, Puskás, Gento, en la década de los 60 Eusebio era sin duda alguna de los mejores jugadores de Europa. Después vino Johan Cruyff, Gerd Müller, Franz Beckenbauer. Y en los 80 el fútbol italiano, la verdad que era top. Y hablar de lo que fue la presencia de Diego Armando Maradona en el Nápoles. Bueno, así terminamos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, de verdad. Analizar, investigar sobre todo esto. Honestamente me encantó. Me pueden seguir en la página de Instagram, La Hora del Té 0. Así el número 0. Me pueden buscar. Y ahí así me apoyan, me siguen. Así que bueno, nada, nos oiremos en la próxima. Espero que sigan bien. Hasta luego.